Vivimos en la cultura más crítica, condenatoria y de cancelación en la historia. La gente se ofende fácilmente y está lista para derribar a otros. Nuestra cultura carece de valor fundamental de la honra. La palabra de Dios nos llama a vivir con honor. Honramos hacia arriba, honramos hacia abajo, honramos a nuestro alrededor. Es como vivimos, es quienes somos. Cultura de honra. ¿Está listo para entrar en la palabra de Dios hoy? ¿Hay cristianos con la Biblia todavía? Sí, aquí en Florida. Eso no es anticuado, eso no es viejo, ¿no? Ah, qué bueno. Qué lindo es tener la palabra de Dios, leerla, amarla, conocerla, consumirla. Puedes abrir su Biblia a Daniel 1. Más adelante pararemos en Lucas 12. De hecho, en Daniel estaremos en varios capítulos, así que dejen un marcador en Daniel 1. Más adelante Lucas 12, Salmo 119, Mateo 7. Algunos les ayuda ir adelantando. Estamos en una serie titulada Cultura de Honra. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué esta serie? Porque como lo desempacamos la semana pasada, vivimos en una sociedad donde predomina más la deshonra que la honra. Es más, los micrófonos más grandes hoy en día a la gente famosa, a la gente en redes, a los medios de comunicación, generalmente se les dan los micrófonos más grandes a las personas que más deshonra muestran. Y es interesante porque cada día la sociedad, las generaciones no solamente se van apartando de Dios, pero realmente no abrazan una cultura de honra. Quiero repasar un poco algunas cosas que aprendimos la semana pasada. De hecho, la semana pasada leímos un texto en Mateo 13 donde Jesús regresó a su pueblo de donde él creció y hizo cosas grandes, enseñó cosas tremendas y sin embargo la gente lo menospreció porque dijeron ese es el chiquito que aquí se crió, porque a veces cuando uno está familiar con alguien uno no puede ver más allá y dice que él pudo hacer pocos milagros en ese lugar por la incredulidad y por supuesto la deshonra y no queremos que la deshonra limite lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Ahora, hablando de qué es la honra, ¿no? Esa es una buena pregunta. Digan conmigo, ¿qué es la honra? ¿Qué es la honra? Pues eso lo empezamos a desempacar la semana pasada. Puedes ir a ver ese mensaje o escucharlo. Pero no lo tienen que buscar, pero en 1 Samuel 2:30 hay un versículo, la segunda parte dice, por lo tanto el Señor Dios de Israel dice, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. ¿Ok? La palabra original en el hebreo aquí es la palabra kavod. Digan kavod. Kavod, que quiere decir mucho peso. Lo cual la definición viene siendo valorar con gran estima y atribuir gran valor. ¿Por qué? Porque tiene mucho peso. La palabra que se usa para despreciar o menospreciar es una palabra que quiere decir tomar a la ligera. O tratar ligeramente, pues algo o alguien que honramos le damos peso y valor, algo o alguien que no honramos pues lo tratamos ligeramente. Hablamos de cómo se expresa la honra, y hablamos de que la honra se puede expresar con palabras, actos, pensamientos y por supuesto actitudes. Y yo le agregué esta línea, pero toda honra verdadera nace en el corazón y fluye de un temor santo de Dios. O sea, hay una motivación correcta. Como cristianos somos llamados a vivir y a cargar una cultura de honra. Me gusta decirlo de esta manera. Como cristianos honramos para arriba, honramos para abajo y honramos para todos los lados. Déjame explicarlo porque alguien me preguntó la semana pasada, pastor, si Dios es para arriba, entonces, ¿cómo honramos para abajo? Entonces, déjame explicarlo, ¿no? La honra hacia Dios es singular, Él está en su categoría solo. Pero en la vida, en el transcurso de la vida, muchas veces tenemos personas que están sobre nosotros, ya sea como jóvenes, tenemos a nuestros padres, son una autoridad por encima, honramos para arriba, ¿verdad? En el trabajo podemos tener supervisores o jefes, honramos para arriba. Pero la Biblia nos enseña que debemos honrar a todos. Por lo tanto, yo como padre también puedo honrar a mis hijos en la forma que los trato, en la forma que hablo de ellos. Eso es honrar hacia abajo, ¿no? Si soy un jefe, puedo honrar a los jefes más grandes, pero también puedo demostrar honra a aquellos que están bajo mi supervisión. ¿Me están siguiendo? Y además de eso, honramos alrededor, porque hay tantas personas en nuestras vidas y esto es un principio bíblico. Hoy quiero continuar enfocado en honra hacia Dios,
La semana entrante vamos a hablar acerca de honra a diferentes grupos de personas que la Biblia nos exhorta, porque la honra no es una sugerencia. En la palabra, la honra es un mandato. It's a command. Entonces es importante esto. Pero quiero enfocarme hoy, continuar en esto de honrar a Dios. Y recuerda que es posible convencernos de que estamos honrando a Dios, pero a veces autoengañarnos porque a veces no le estamos completamente honrando. ¿Dónde vemos eso, pastor? No lo tienen que buscar. Aquí en las pantallas, en Mateo 15, del 7 al 9. Recuerda cuando Jesús se refirió a los líderes religiosos en ese momento y dijo, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y estaba hablando, ojo, con los líderes religiosos que más palabra conocían aquí. Sin embargo, sus vidas no estaban alineadas con sus palabras. Entonces, a veces nosotros podemos ser como ellos. Podemos decir amén, aleluya, aquí en la iglesia el domingo y después el lunes en el trabajo, pip, 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 pip. El martes en la casa, nuestro trato con nuestra familia, nuestro cónyuge, no es lo mismo. ¿Me están siguiendo? Entonces, si yo estoy honrando a Dios con mis labios, pero mis actitudes y mi vida no demuestran la misma honra, honra más deshonra es igual a deshonra. Entonces, por esto es importante. Hoy, el título del mensaje de hoy es El filtro de la honra. O el filtro de honrar a Dios. El filtro de honrar a Dios. Cuando yo miro atrás en mi vida, cuando yo en la mente retrocedo un poco el video de mi vida, yo puedo recordar algunos momentos en mi vida donde tomé unas malas decisiones. De hecho, me acuerdo de una mala decisión la semana antes de mi matrimonio, con aquellos que eran mis groomsmen y mi best man, los que estaban ahí conmigo, dijeron, Virgilio, queremos hacer algo especial ya que es tu última semana, vida de soltero. Entonces fuimos a Marco Island, ¿ok? Y eso fue una buena idea. La mala decisión fue que todos nos fuimos, éramos como 7, y nos salimos a hacer kayak en Marco Island, en la costa oeste de Florida, por 7 horas en el pleno día. Pero ni uno de nosotros llevó bloqueador de sol. Entonces, todo era risas y gozo y alegría y comida y playa y kayak. Hicimos kayak, eso nos gozamos, lucha libre ahí en la playa jugamos. Eso fue tremendo. Y tú sabes cuando tú te quemas bien. O sea, tú sabes cuando te miras en el espejo y no te ves, porque prende la luz. Rojitos. Yo recuerdo el día después, cuando llegamos a casa, me entró una piquiña, una rasquiña debajo de la piel que yo no lograba eliminar. Mira, tú sabes cuando algo empieza así como que leve. Entonces yo como que yo estaba solo en la casa, yo vivía con mi mamá y con mi papá, yo estaba solo en la casa y de repente me entra una desesperación porque era debajo de la piel, estaba como que atrapado. Yo no sé si a alguien le ha pasado esto. Yo empecé a desesperarme, rara vez me ha pasado esto, realmente nunca en mi vida, tanto que empecé a llamar, mi mamá no me contestaba el teléfono. Mi papá no me contestaba el teléfono. De repente llamé a Gislaine, que era mi prometida, que nos íbamos a casar en un par de días, y ella me contestó, le dije lo que estaba pasando, ella se empezó a preocupar. Yo dije, yo no sé si tengo que ir al hospital y aún no sé si puedo manejar porque no aguantaba la situación. Encontré un tarro de algo, yo no sé, algo viejo, y me lo eché. Eso era como alcohol que me eché sobre el cuerpo. Me metí en la ducha, me tiré agua. Lo único que les puedo decir, por la gracia de Dios, en algún momento se me calmó. Creo que me puse como Caladril, una crema, que algo, y me calmó. Todo el mundo estaba orando por mí. Yo me caí ahí en el sofá solo. ¿Y saben qué me acuerdo? Fue una mala decisión no llevar bloqueador.
y estar en el sol por 7 horas. Gracias a Dios, para terminar la historia, gracias a Dios todo estuvo bien. Estuve bien rojito y bien coloradito por varios días. Uno de los muchachos tuvo que ir al hospital y otro casi, así como yo. Así que aprendan, si van a hacer kayaking o van a la playa, por favor, lleven bloqueador de sol. Pregunta, ¿cuántos aquí pueden mirar atrás y recordar momentos donde tomaron una mala decisión? Malas decisiones. Es más, hay un programa de televisión que así es que tienen su programa. Se llama America's Funniest Home Videos. Porque es puros videos de gente tomando malas decisiones. Desde niñitos tomamos malas decisiones. ¿Tú sabes cuando tú estás de 3 añitos y se te da la idea brillante de cortarle el pelo a tu hermanito? Digan conmigo, mala decisión. O cuando estás en elemental y se te da la brillante idea de sacar el marcador negro Sharpie y empezar a pintar en la pared. Digan conmigo, mala decisión. O el adolescente que mamá y papá no están en casa y dice, ¿yo puedo mover el carro? Y termina tumbando el buzón de correos y pasándole al lado al poste de la cancha de básquetbol. Eso no me pasó nunca a mí. Digan conmigo, mala decisión. O en el momento donde el novio se está tomando fotos con la novia en la boda y lo ponen encima del puentecito que está bien angostico encima de la fuente de agua. Digan conmigo, mala decisión. O el tío que tomó un poquito mucho en la boda y decide montarse encima de la mesa para bailar y mostrar su talento de baile. Digan conmigo, mala decisión. O el abuelo que quiere jugar con sus nietos y no se ha montado en una patineta en más de 30 años. Y dice, yo todavía tengo equilibrio y balance. Digan conmigo, mala decisión. Ahora, algunos de estos ejemplos son chistosos, nos hacen reír y nos identificamos. Sin embargo, hay muchas malas decisiones en la vida que no son chistosas, que causan vergüenza, que causan culpabilidad y que dan la bienvenida a mucho dolor. Y desafortunadamente a veces seguimos tomando malas decisiones. Aquí hay un punto, honrar a Dios es un filtro para nuestras decisiones. ¿Cómo es que hay algunas personas que consistentemente toman buenas decisiones, mientras otras personas consistentemente toman malas decisiones? Y la pregunta es, ¿habrá una manera en que podamos siempre, o por lo menos consistentemente, tomar buenas decisiones y evitar errores graves? ¿Es posible, especialmente con las decisiones importantes en mi vida, tomar buenas decisiones? Yo creo que sí es posible. Digan conmigo, sí. Pero depende de los filtros que tienes al tomar tus decisiones. Así que antes de tomar una decisión, debes pasarlo por un filtro. Ahora, piensa en un filtro de agua. La mayoría de nosotros usamos en nuestras casas un filtro para el agua. ¿Por qué? Porque vamos a tomar ese agua. ¿Cuál es la responsabilidad? Aquí ponemos la definición del filtro. Definición es material o dispositivo que permite que determinadas sustancias pasen a través de él, mientras que otras sustancias las mantiene afuera. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tomar agua, no queremos que esté con sucio. No queremos que esté con cosas impuras, queremos que el filtro agarre esas impurezas para que solamente pase el agua. ¿Alguien me está siguiendo? Lo mismo con el café. ¿Cuántos hacen café en casa, verdad? Si tú haces café en casa, pones el filtro, porque si no tienes el filtro, el café va a terminar con cosas adentro y no va a ser agradable, porque el filtro deja fuera lo que no se desea y deja pasar lo que sí se desea. Lo mismo con el aire acondicionado. ¿Cuántos saben que hay que cambiar el filtro? Algunos ahora están recordando que no lo has cambiado en 6 meses. Te toca, ¿ok? ¿Por qué ponemos el filtro en el aire? Para que cuando el aire que entra por el aire acondicionado entre para transmitirse por los ductos a la casa, para que no tenga tierra, para que no tenga pelo, para que no tenga todas esas cosas, el filtro detiene lo que no se quiere y permite pasar lo que debe pasar. ¿Alguien me está siguiendo? Es más, a veces tenemos el dicho, no lo digo por la gente mayor, pero a veces cuando las personas se ponen mayores, se dice que empiezan a perder el filtro. ¿Qué significa eso? Empiezan a hablar ya no importa, ya dicen lo que sea. No miren y no señalen. ¿Alguien conoce a alguien sin filtro? Okay. Es un dicho que decimos. ¿Por qué? Porque ya no está ese filtro que antes aguantaba ciertas cosas, ya todo sale. ¿Me están siguiendo?
Digan conmigo, filtro. Es lo mismo con nuestras decisiones. Deberíamos de tener un proceso de filtros antes de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a considerar, ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? ¿Esto debe pasar y cruzar en mi vida o no? Y como cristianos seríamos sabios en desarrollar múltiples filtros en nuestras vidas al tomar decisiones, mientras procesamos nuestras creencias, mientras caminamos en la vida cristiana. Esto nos ayudará a considerar si debemos hacer ciertas cosas o cuándo debemos hacer ciertas cosas. Y yo creo que el primer filtro más importante como cristianos es el filtro de honrar a Dios. Vamos a Daniel capítulo 1. Quiero que veamos esto en acción en la vida de alguien en la Biblia. Daniel capítulo 1, si no hay tiempo para entrar en toda la historia o para leer todo el capítulo, pero mira lo que sucede. El rey Nabucodonosor y Babilonia vienen y saquean a los hebreos, a Israel, y lo que hacen es que toman control de ellos. Este es el momento donde ahora realmente el pueblo hebreo está dominado por Babilonia, y el rey Nabucodonosor específicamente le da órdenes a sus generales de tomar específicamente a jóvenes, varones, adolescentes de buen parecer y con muchas cosas positivas y atributos para ser entrenados por 3 años para servir al rey y ser entrenados en la cultura babilónica, en la cultura, en el lenguaje, en todo esto. Dice Daniel capítulo 1 versículo 3, dice: además el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias ¿de qué? De la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió, ojo, clave, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Paremos ahí. Daniel tenía que tomar una decisión bien seria. Ojo, Daniel era un adolescente de quizás unos 13, 14 años. Piensa en esto por un momento. ¿Cómo un joven de 13, 14 años que fue extraído de su país, arrancado de su familia, desconectado de su fe y de su iglesia, llevado a otra tierra, forzado a aprender un nuevo idioma, le dan un nombre nuevo, llevado al palacio del rey de Babilonia, quien los ha capturado para un entrenamiento específico de 3 años para ser considerado para el servicio del rey, lo cual incluía la religión y las creencias paganas y prácticas de este rey y de esta tierra? Y fíjate que le ofrecen a Daniel una porción todos los días, nada más y nada menos que comida y vino de la mesa ¿de quién? Del rey, que de hecho yo me imagino que era la mejor comida. Yo me imagino que eso era una combinación de un rodicio brasilero con ceviche peruano, pastas italianas y un French bakery de los mejores. Eso es lo que yo me imagino que era. Y le ofrecen esto, toda la comida de la mesa del rey más poderoso de la nación, más poderosa del mundo en ese momento. Pero dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Por qué? Porque toda esa comida era sacrificada a ídolos, o sea, era parte de un proceso de dioses paganos que no iba con la fe y el camino espiritual de Daniel, que seguía solamente al Dios de Israel. Ahora, si tú sigues leyendo en Daniel 1, te das cuenta que el oficial estaba con mucho temor de no darle la comida a Daniel y a sus 3 compañeros. ¿Por qué? Porque si ellos no estaban fuertes
como los demás y rozagante como los demás, entonces se iba a meter en problema él porque ellos no están comiendo todo lo que deben comer. Entonces Daniel, como tenía favor con él, le sugirió, hagamos una prueba de 10 días donde solamente comemos vegetales y tomamos agua, y al final de los 10 días, vemos, y al final de los 10 días, precisamente se veían Daniel y sus 3 compañeros más fuertes, más rozagantes, más firmes que los demás. Por lo tanto, el oficial les permitió continuar con eso. ¿Qué eligieron? ¿Qué eligió Daniel? No contaminarse por la cultura, por la sociedad a su alrededor. Y después de 3 años de entrenamiento, el rey Nabucodonosor encontró que Daniel y sus 3 amigos sobresalían por encima de todos los demás. En todos los asuntos de sabiduría y entendimiento eran 10 veces mejores que todo el resto. Daniel y sus 3 compañeros. Porque eran muchos los hebreos que estaban ahí entrenando, pero solamente estos 4 tomaron una decisión. Digan conmigo, decisión. Entonces la decisión terminó siendo una buena decisión. Pero ¿por qué es que Daniel, un adolescente de 13, 14 años, tuvo la capacidad de tomar una decisión que aún le ha podido costar su vida? Y la decisión fue clara: no voy a participar de esa comida. La respuesta es honra. Daniel había tomado una decisión antes de. ¿Por qué? Porque él tenía un filtro que se llama: yo honraré a Dios en todo lo que hago. Y esa comida del rey se ha ofrecido a ídolos paganos. Por lo tanto, Daniel usó su filtro de decisiones, haciéndose a sí mismo la pregunta: ¿puedo yo comer de esta comida, aunque luce como un banquete suculento? ¿Puedo yo comer de esta comida y seguir honrando a Dios? Y su respuesta claramente fue: no, no lo puedo hacer. Así que Daniel decidió, primero que nada, honrar a Dios. Él dijo: yo voy a honrar a Dios en mi vida. ¿Cuántos saben que hubiese sido muy fácil para Daniel irse con el flow de todos los demás? ¿Cuántos saben que la mayoría, quizás nosotros en la misma situación, diríamos: bueno, Dios está conmigo, Él sabe que estoy en esta situación, pasa acá el chicharrón? Dios conoce mi corazón. ¿Sí o no? Porque es difícil tomar una decisión que es diferente a lo que el resto de la cultura está tomando. Es difícil aún sobresalir. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que todos los demás hacen. Vamos a Daniel 3, vamos al 3. ¿Alguien me está siguiendo? Daniel 3, otra vez este increíble rey que se le venían unas ideotas. El rey Nabucodonosor, versículo 1, hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor se le viene esta grandiosa idea de crear una estatua inmensa. Salta al 4. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Conocen la historia, ¿no? Muchos conocemos la historia, ¿no? Ahora fíjate lo interesante. Cuando esto sucedió y sonaron los instrumentos, ¿ok? Miles y miles de personas hicieron lo que el rey había ordenado. ¿Qué hicieron? Se inclinaron, se postraron y adoraron la estatua del rey Nabucodonosor. Es más, todos lo hicieron en esta historia, lo vemos, excepto 3. 3 de los esclavos hebreos que estaban en el entrenamiento del rey. ¿Cuáles son? Ahí está: Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 13. Cuando el rey Nabucodonosor se entera, se puso furioso. Y dice el 13: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir?
En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor. Yo no sé cómo, Rey Nabu. No hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero incluso, ojo, incluso si no lo hace, queremos que sepa usted, rey, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan eso? Mira, la mayoría de nosotros, muchos hemos escuchado esta historia y sabemos que no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Los tiraron en el horno de llamas, de fuego. Es más, estaba tan enojado el rey Nabucodonosor que mandó a que el horno se pusiera 7 veces más caliente de lo que ya estaba. Que algunos que los llevaban se murieron llevándolos. Y conocemos la historia, que de repente cuando los metieron allá adentro, ¿cuántos entraron? Los 3. Y de repente uno de los oficiales del rey mira a la distancia en el horno y dice: hay 4, pero si no metimos 3, hay 4, hay un cuarto que parece como un hijo de los dioses. Nosotros sabemos que esa es la presencia de Dios ahí con ellos. Y cuando el rey los manda a salir, no hay ni un pelo quemado en sus cabezas y sus ropas estaban enteritas, nada les pasó. Y de repente el rey Nabucodonosor empezó a alabar al Dios de Sadrac, Mesach y Abednego y los promovió a ellos a posiciones más altas. Entonces, escuchen, Sadrac, Mesach y Abednego decidieron no inclinarse y no adorar a la estatua, aunque todos lo estaban haciendo y aunque había una consecuencia seria, muy seria, básicamente era muerte. ¿Cómo ellos toman una decisión tan seria? Les digo por qué. Porque tenían un filtro claro. Y el filtro en sus vidas es: nosotros honramos a Dios en toda situación, en toda nuestra vida. Y se hicieron la pregunta: ¿podemos nosotros postrarnos ante este ídolo, esta estatua, y honrar a Dios? La respuesta fue no. Por lo tanto, no lo haremos. Este filtro te puede ayudar. Déjame decirte hoy, si tú abrazas este filtro para tomar decisiones en tu vida, este filtro de honrar a Dios, te prometo que te ayudará a tomar buenas decisiones y menos pobres decisiones. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos cada vez que tenemos una decisión? Hay decisiones chiquitas, medianas, grandes. Hay decisiones diarias, hay decisiones que vienen una vez al mes, al año, pero todos tenemos decisiones que tomar. La pregunta es: ¿cómo logramos tomar buenas decisiones consistentemente siendo hijos de Dios? Y yo les digo, es el filtro de honra a Dios. Por lo tanto, si está la decisión, ¿debo ver esto? ¿Debo mirar esto? Entonces la pregunta es: ¿puedo mirar esto y honrar a Dios mientras lo miro? Ouch. Ahora, esto hasta va. Ahora, todos no somos iguales en ciertas cosas, pero de alguna manera u otra, ¿puedo yo mirar esta película y honrar a Dios? ¿Puedo yo mirar esta página web, estas imágenes y honrar a Dios? ¿Puedo yo ir a ese lugar y honrar a Dios? ¿Puedo yo escuchar esto y mientras escucho honrar a Dios? Ahí podemos hablar de música, ahí podemos hablar de conversaciones, ¿no? ¿Alguien me está siguiendo? Porque es que el mundo no nos enseña esto. El mundo no nos enseña, el mundo realmente nos da el filtro de haz lo que tú quieras, lo que te hace sentir bien. ¿Puedo yo decir esto y honrar a Dios? ¿Podemos nosotros en familia tener esta conversación alrededor de la mesa, hablando de esa gente que no está aquí, detrás de su espalda? ¿Podemos hablar de ellos aquí, de esa manera y honrar a Dios?
Pero todo el mundo lo hace. Sí, pero porque todos lo hacen, todos honran a Dios. No. Entonces, es mi filtro. ¿Puedo yo hacer esto? ¿Puedo yo hacer esto y honrar a Dios? ¿Puedo yo consumir esto y honrar a Dios? Es importante tomar una decisión en tu corazón antes de que la decisión venga. ¿Cuál es la decisión? El filtro. Yo quiero honrar a Dios en todo lo que hago en mi vida. Yo quiero honrar a Dios. Y cuando empiezas a ejercitar ese músculo se va a fortalecer y te vas a dar cuenta en muchos casos. En algunos casos llegas a la conclusión, ¿sabes? Sí, puedo hacer esto y honrar a Dios. Y es ok. Pero si eres sincero con Dios y sincero con su palabra y sincero con el Espíritu Santo que está dentro de ti como cristiano, si eres cristiano, al tener este filtro, al pasarlo por el filtro, vas a tener o una luz verde, sí, puedes, o una luz roja. Y si tienes una luz amarilla, pon atención. Pon atención. Tiene que ser personal. Digan conmigo personal. Tiene que ser una decisión personal. Así que, ojo, en tu vida personal, ¿qué estás mirando? Porque todos tenemos una vida privada y todos tenemos una vida pública. En tu vida privada, ¿qué estás permitiendo? Lo que ves, lo que escuchas. ¿Será que hace falta como un filtro? ¿Te has tomado un café y de repente, uy, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ahora, en tu vida, mira, en tu vida privada, ¿qué estás haciendo? En tu vida pública, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo estás hablando? ¿Eres una persona que hablas vida y agregas valor a las personas? ¿O eres una persona que critica a otros con quienes no estás de acuerdo y que usas tus palabras para destruir? Aún como cristianos, esto pasa. Y por eso yo he decidido en mi vida. Hay muchas personas con quien yo no estoy 100% de acuerdo, pero yo no voy a usar esta plataforma para criticar y hablar mal de otros. Yo voy a usar esta plataforma para hablar vida, para honrar a Dios y para hablar de lo que yo pienso y creo que es la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a Dios. Dios es el único que conoce los corazones. Pero el momento que tú y yo nos ponemos a degradar con nuestras palabras o a criticar solamente porque esa persona no está de acuerdo conmigo, aún como cristianos, mira, aún como pastores, a veces hay pastores que lo único que hacen es criticar a otros, ya sea en público o en privado. Hay que tener cuidado. Digan conmigo, integridad. Tiene que haber integridad. Ojo, integridad es alineamiento entre mi vida privada, pública y mi vida privada. Integridad porque soy el mismo, soy uno, íntegro en ambos lados, en todos lados. Integridad es cuando se alinean mis palabras con cómo yo vivo. Y esto empieza con el filtro de yo quiero honrar a Dios. ¿Puedo hacer esto y honrar a Dios? ¿Puedo decir esto y honrar a Dios? ¿Puedo usar este gesto con mis dedos en el tráfico y honrar a Dios? No lo digo por ustedes. Ojo, la Biblia nos enseña que eventualmente tu vida privada se convertirá pública. Porque todo lo que hacemos en privado eventualmente sale a la luz. No lo tienen que buscar. Lucas 12, a menos de que lo tengan marcado. Mira aquí el versículo. Lucas 12, versículo 2. Dirá, llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado. Y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz. Y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. ¡Ay, qué pena! Tienes que tener cuidado. Tienes que vivir con integridad. Tienes que estar al tanto de que todo saldrá a la luz. Ahora, ¿cómo puedes tomar buenas decisiones? Determinarte a tener este filtro en tu vida personal, privada y también pública. Yo quiero honrar a Dios. Entonces, con este principio de la honra, la palabra javod, peso, ¿a qué le das peso tú en tu vida? ¿Qué tiene más peso, Dios o el partido de fútbol? ¿Qué tiene más peso, Dios o la moto? ¿Qué tiene más peso, Dios o esa relación fuera del orden de Dios? ¿Puedo yo vivir con esta mujer si no estamos casados y honrar a Dios?
¿Puedo yo estar en relaciones sexuales con diferentes personas porque estoy probando y honrar a Dios? ¿Puedo yo consumir estas sustancias porque me hacen sentir bien por un tiempo y honrar a Dios? ¿Puedo yo seguir cargando esta falta de perdón, aunque lo que hicieron fue horrible, pero puedo seguir y honrar a Dios con esa falta de perdón ahí, amarrada? Seríamos sabios en seguir el ejemplo de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes decidieron desde el principio, desde antes de la decisión llegar, ya tenían el filtro en su lugar. Y el filtro era: nosotros honraremos a Dios. No importa lo que los demás están haciendo, no importa cuán serias sean las consecuencias, y no importa cuán conveniente sería simplemente hacerlo. Termino con este pensamiento. De hecho, si piensas en Jesús, Jesús tenía el mismo filtro. ¿Por qué crees que se fue a la cruz? Para honrar a Dios. Hubiera sido más conveniente no ir a la cruz, ¿no creen? Hay un malentendido de este principio que llevaría a algunas personas a pensar o creer: sabes, esto de honrar a Dios es muy limitante. Si yo escojo honrar a Dios y los caminos de Dios, entonces eso me limita mucho y yo no quiero ser limitado en mi vida. Ahora, mira este versículo, se los pongo aquí en la pantalla, Salmo 119, 44. Dice: y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en un lugar amplio, digan amplio, porque busco tus preceptos. Algunas versiones dicen: y andaré en libertad. Digan conmigo, amplio. Los preceptos de Dios tienen que ver con lo que Dios ha determinado que debo hacer. Entonces, si busco sus preceptos, andaré en un lugar amplio. Necesitamos tener una perspectiva correcta. Miren este punto importante, miren este punto. El filtro de honrar a Dios significa que yo estoy escogiendo alinearme con los caminos de Dios, no que Dios me está limitando a la fuerza. Okay, aquí está el lente equivocado y el lente correcto. El filtro de honrar a Dios significa que yo estoy escogiendo, ¿quién? Yo estoy escogiendo alinearme con los caminos de Dios. El filtro de la honra no significa que Dios me está limitando a la fuerza, porque esa es la perspectiva equivocada de alguien que no conoce bien a Dios. Significa que yo estoy escogiendo alinear mi vida a lo que Dios ya ha determinado que se debe hacer, sus preceptos, sus principios. Irónicamente, cuando yo hago eso, soy más libre. Y es muy parecido a lo que Jesús dijo en Mateo 7, versículos 13 al 14. Esto es para subrayar. Mira lo que dice Mateo 7, del 13 al 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Otra versión dice destrucción, infierno. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Así que en esencia hay dos maneras, hay dos caminos. Ojo, hay un camino y una puerta que lleva a destrucción. Hay una puerta y un camino que es angosto que lleva a la vida. El camino amplio lleva a destrucción. El camino angosto lleva a la vida. Ojo, a las personas nos gusta la idea de una vida amplia. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero generalmente no tenemos la vista suficiente, la visión suficiente para entender. La humanidad ve un camino amplio aquí en la tierra, pero no se dan cuenta que su fin es destrucción, es angosto. Mientras que hay una puerta que parece ser muy angosta aquí en la tierra, pero termina en amplitud y libertad y vida. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, no te enfoques en lo angosto de la puerta y el camino aquí. Enfócate en lo amplio y lo ancho de la vida allá. Y eso te ayudará a tener el filtro correcto, porque la mayoría de las personas equivocadamente concluyen que el mundo ofrece una vida más atractiva porque es más amplio, por lo tanto eligen: yo quiero vivir para honrarme a mí mismo, para mi propio placer, pero no se dan cuenta que ese camino lleva
a destrucción. Por eso, la mayoría de las personas equivocadamente concluyen que seguir a Jesús y honrar a Dios lleva una vida limitada y angosta, porque su perspectiva es limitada a esto, cuando en realidad seguir a Jesús y honrar a Dios es lo que nos lleva a la libertad y la amplitud de la vida eterna. Y Jesús sabiamente nos dice, sabes, hay muchas maneras y muchos caminos que no son buenos para ti, aunque parecen ser buenos, aunque parecen ser amplios. Pero yo te recomiendo que escojas mi camino, dice Jesús. Mis principios, mis preceptos, mis filtros, porque esto te llevará a una vida verdaderamente amplia, una vida eterna. Así que al caminar por esta vida es posible tomar buenas decisiones, pero tienes que tener los filtros correctos. Aquí les doy un último punto. Cuando eliges honrar a Dios en todo lo que haces, aun cuando no tiene sentido para ti ahora, te llevará a una vida mejor. Aunque no lo entiendas, aunque no tenga sentido para ti y para el resto del mundo, la manera de Dios siempre es mejor. Hay otro filtro que no voy a entrar hoy, pero es el filtro de puedo confiar en Dios. Lo cantamos hace unos momentos. Hay un filtro que es puedo confiar en Dios. Porque hay mucha gente que pregunta, ¿y qué de la gente que nunca le hablaron de Jesús porque viven en Tangamandapio? ¿Y qué de los niños que nunca vivieron la vida? ¿Y qué? La pregunta real detrás de esa pregunta es, ¿puedo confiar de que Dios es justo? Y estoy aquí para decirte, puedes confiar que Dios es justo, porque Él es Dios. Entonces no nos preocupemos, no, que las tribus en África que nunca han escuchado, no. Dios es justo, Él lidiará con ellos como Él tiene que lidiar con ellos. No te preocupes tú por ellos, preocúpate tú por ti. ¿Por qué? Porque la pregunta detrás de esa pregunta es, ¿podemos confiar en Dios verdaderamente? Y el filtro es, primero el filtro es honrar a Dios. Segundo, el segundo filtro es, ¿puedo confiar en Dios? Con todas esas cosas que están fuera de mi mano, con todas esas cosas que yo no entiendo y que no están fuera de mi control, aunque no tenga sentido, yo puedo confiar en Dios. Vamos a orar. Quiero hacer 2 oraciones. Si estás lejos de Dios, la segunda oración será una buena oración para ti. Esta primera oración es una oración pidiéndole a Dios sabiduría y disposición de verdaderamente elegir este filtro de honrar a Dios. Y la segunda oración será para cualquier persona que de repente nunca ha tenido una oportunidad de orar una oración de fe y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos desafía a poner un filtro importante en nuestras vidas. Es el filtro de honrar a Dios. ¿Por qué? Como cristianos queremos vivir con una cultura de honra y con principios de honra. Perdónanos, Señor, por tantas veces en nuestras vidas que hemos optado por malas decisiones que no te honran y no te agradan. Entendemos que a veces el dolor en nuestras vidas, a veces la culpabilidad que sentimos, la vergüenza que nos cae encima, está conectado a malas decisiones porque hemos buscado el placer personal por encima de honrarte a ti. Así que te pedimos por un lado perdón y, Señor, por otro lado te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas a estar dispuestos a colocar este filtro importante de la honra a Dios, entendiendo que siempre habrán oportunidades de tomar malas decisiones y muchos a nuestro alrededor escogerán esos malos caminos, pero eso no significa que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que ayúdanos, Señor, a hacernos esa pregunta: ¿puedo ver esto y honrar a Dios? ¿Puedo escuchar esto y honrar a Dios? ¿Puedo ir a este lugar y honrar a Dios? ¿Puedo consumir esto y honrar a Dios? Y, Señor, que con sinceridad de nuestros corazones y con obediencia a tu palabra tomemos esa decisión. Si sí, pues sí, y si no, decidir no. Gracias por los ejemplos en tu palabra y gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para que no tenga que ser en nuestra propia fuerza, sino con la ayuda tuya dentro de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes cada vez más a tomar decisiones buenas, sabias y que te agradan. ¿Por qué?
porque estamos buscando honrarte a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.